Para entender mucho mejor lo referente justamente al proceso de importación de las gasolinas y cómo las autoridades detectan delitos como el huachicol fiscal, agradecemos la presencia del doctor Ramón Ignacio Cabrera León. El doctor es especialista en Derecho Fiscal, Constitucional y Prevención del Lavado de Dinero. Ramón Ignacio, doctor, muchas gracias por permitirnos esta conversación. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Igualmente, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo se da este proceso de engaño de lo que llaman el famoso huachicol fiscal? Según yo, llega el combustible en barcos, en ferrocarriles, lo que sea, se declaran lubricantes, se declaran otras sustancias y no se declara el combustible como tal. O bien se declara una proporción muy menor comparada con la total de la importación. Esto es para entender un poco por qué puede estar involucrado la empresa Ingemar y su socio mayoritario, el exgobernador panista Ernesto Rufo. Y Pepe, mira, habría que distinguir dos casos. Uno es el huachicol en el que está referenciado a la estructura de los sobrinos del exsecretario de Marina, que era a través de buquetanques, donde se declaraba la importación de una serie de aditivos, pero cuando en realidad lo que estaban importando eran combustibles. Y eso, bueno, daba un arancel diferente al momento de hacer la importación y ahí es donde se generaba este contrabando. En el caso de Igemar, el esquema es diferente. Primeramente, la importación se hace a través de trenes y en estos trenes lo que ocurre es que se hace una declaración donde aparentemente vienen cargados con un 10% del total de la capacidad de estos trenes. Y eventualmente lo que realmente se está importando es el 100%, de tal manera que hay un diferencial de un 90% en cuanto a lo que se declara contra lo que se importa. Y en ese sentido hay un pago que no correspondería justamente a la cantidad de combustible importado. Entonces, digamos, son dos modelos de contrabando de combustibles distintos. En el caso por el que están imputando el modelo de Igemar, está referido a este último, al que viene por tren, declaran un 10% del combustible importado y al final del día lo que tenemos es que habrían ingresado un 90% de forma ilegal. A ver, Ilegal porque no habría pagado, primero no se habrían declarado, claro. segundo porque se habría pagado una cantidad muchísimo menor a la que correspondería por el arancel de la importación. Este es el modelo. Ahora, lo interesante de este caso es que aquí lo que están procesando es a los socios. Y a los socios de una empresa normalmente se les puede imputar después de una serie de hechos donde tendrían que primeramente acreditar la participación de estos, el conocimiento de estos, de que la empresa de la que son socios realmente tuvieron un conocimiento, tuvieron una participación activa, ordenaron de alguna manera la generación de estas actividades ilícitas. De otra manera, lo primero que se identifica en un esquema de contrabando a través de una empresa es justamente quiénes son los responsables, quiénes son la parte directiva, quién es la parte operativa, quiénes son los representantes ante el fisco, quiénes son los que tienen la firma electrónica, para poder acreditar la participación de estas personas en los procesos de contrabando. Una vez que se agota esa línea y se puede acreditar que hay una vinculación con los socios, entonces esto ya puede trascender justamente a los Claro. socios. Ahora, En el plan, perdón que te interrumpa, lo que se ha alegado es que la empresa Ingemar únicamente actuaba como intermediaria para llevar toda la papelera de la situación solicitada por un tercero ante las autoridades aduanales, que ellos no sabían absolutamente nada de la importación fraudulenta, sino que ellos seguían las instrucciones de sus clientes. Ahí podría haber responsabilidad, no existe la buena fe. ¿Qué pasaría para entender un poco lo que le espera a Ernesto Rufo y lo que le espera a sus cómplices, que son varios? aquí lo que primeramente habría que identificar es cuál es la cadena de actores o de empresas que participan en el modelo del contrabando. Tenemos por un lado
que si es un cliente quien está ordenando la importación o quien está ordenando la importación o la exportación desde Estados Unidos y la importación a México, tendríamos que estar identificando quiénes sí sabían, quiénes no sabían, quiénes son los que diseñan el modelo para hacer la defraudación, la defraudación al fisco, en este caso, a través del contrabando. Aquí es muy importante que tengamos claro que, por ejemplo, el Código Fiscal establece que quien haga las importaciones pagando menos de las contribuciones que corresponden estaría cometiendo el delito de contrabando. Y por el otro lado se presume que hay contrabando cuando en los despachos hay una cantidad menor declarada a la realmente importada. Entonces, justamente es esta presunción en el 103 que relacionada con el artículo 102 nos dan el contexto del modelo de contrabando que están señalando. Obviamente es lo que conocemos a través de las declaraciones y de los medios. Habría que conocer más puntualmente quiénes son el resto de los 25 involucrados para poder determinar a qué empresas corresponden, si únicamente están vinculando a la gente de GEMAR o también están vinculando a los agentes aduanales que hubieran intervenido, a los transportistas que hubieran hecho la carga de los combustibles y eventualmente también si hay o no personal de la agencia aduanal involucrada en todo este modelo. Porque al final del día alguien debió de haber hecho la verificación física de los contenidos de estos trenes que supuestamente venían cargados únicamente con un 10% del combustible que realmente habrían importado, que eso es justamente no se entendería este delito en el caso de que exista sin la complicidad de autoridades, tanto aduanales como de las Fuerzas Armadas que vigilan los muelles y cuanto hay. No se entendería sin complicidad. Es decir, esto de detener a Ernesto Rufo quizá es la cabeza de un iceberg, pero abajo hay una enorme pirámide de corrupción, porque de otra manera no me lo explico, o corrígeme, por favor, doctor. No, tienes toda la razón. Aquí hay una serie de complicidades donde es toda una cadena de gente que interviene en un proceso ordinario de importación, y en ese modelo, bueno, si vinieron ocurriendo faltas, omisiones que dieron lugar o que permitieron esta importación de forma ilegal, porque no están verificando los verdaderos contenidos, en ese momento sí hay una complicidad que no se podría entender. Y por los volúmenes de los que estamos hablando, pues definitivamente no es que haya pasado una garrafa de combustible, ¿verdad? Estamos hablando de trenes completos que pasaron ante los ojos de las autoridades. Entonces, en estos modelos sí tiene que haber una complicidad importante de funcionarios, de agentes aduanales y de empresarios. Pues y por el otro lado, bueno, al final del día este combustible, una vez que llega, tienen una obligación las personas que se dedican a la venta de los combustibles, que es generar una serie de controles volumétricos, es decir, tienen que tener un reporte de cuánto combustible se está importando, cuánto combustible se está vendiendo y cuánto combustible se está comprando. De tal manera que cada uno de los actores que adquiere, que participa en este proceso de comercialización de combustibles, tiene que dar estos reportes y eventualmente tienen que cuadrar. Claro, hay ciertas mermas, pero al final del día en los grandes números tienen que cuadrar. Pero definitivamente un diferencial del 90% sí sería demasiado para un error, digamos, involuntario. Gracias. Aquí se ve que sí hay claramente una estructura para declarar mucho menos de los combustibles importados. Y habría también que ver cuál fue toda la cadena de violaciones en el proceso de comercialización que no permitieron que se generaran adecuadamente los controles volumétricos que debía de estar verificando la autoridad. Gracias, doctor. Eres muy amable en acompañarnos con este contexto y con tu conocimiento alrededor de esto que se mira como una red complicadísima, donde no escapan las autoridades, por supuesto, independientemente de lo que decida la justicia. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas noches a ti y a tu auditorio, Pepe. Igualmente, gracias. Gracias, el doctor Ramón Ignacio Cabrera León, experto en cuestiones de derecho fiscal.